Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, tú que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a una edición más de Creciendo en la Gracia. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Seguros de casa, de autos comerciales, locales comerciales, proyectos, trabajadores. Acércate a ellos. Ellos tienen una cotización adecuada a tus necesidades. Recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs. Comunícate con Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene su página en Facebook. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su amor por la verdad, su compromiso con nuestro amado Señor Jesucristo para que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Si no me acompañas en tu carro, si me acompañas en el video en vivo, en tu casa, donde quiera que nos estés sintonizando, gracias por sintonizar Buenas Nuevas. Y es mi oración que a lo largo de esta hora podamos acompañar a nuestro amado Señor Jesucristo al Calvario, que podamos ubicarnos en alguna de estas escenas, ser parte de ello y que su palabra toque profundamente nuestro corazón, que al terminar esta hora todos podamos rendirnos delante de Él agradeciendo porque Él entregó su vida voluntariamente para que tú y yo pudiéramos vivir en una eternidad con Él y para que pudiéramos ser libres del dominio del pecado, para que Él pudiera venir y con su sangre cubrir nuestro pecado, darnos vida juntamente con Él, una vida plena y abundante en el transcurso de esta vida, que nosotros podamos ser la sal y la luz de este mundo, que podamos decirle a este mundo que Jesucristo vive, está vivo. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y nos dio la victoria sobre la muerte eterna. Nos dio una vida abundante y nos dio la libertad del dominio del pecado en nuestras vidas. Así es de que vamos a dar inicio en este camino al Calvario. Y bueno, quiero recordarte que los evangelios, Mateo fue escrito a los judíos para demostrar que Cristo es el Mesías soberano. Mateo vas a encontrar 60 referencias a las profecías judías con respecto a que Jesús es el Mesías y más de 40 referencias al Antiguo Testamento. En Marcos, 16 capítulos escritos a los gentiles donde Jesús demuestra su divinidad, su compasión en sus obras poderosas de misericordia y de ayuda. Este evangelio registra 19 milagros, 8 que demuestran su poder sobre la enfermedad, 5 que demuestran su poder sobre la naturaleza, 4 su autoridad sobre los demonios. En Lucas es un libro escrito a un personaje llamado Teófilo y el autor no habla, ¿verdad?, de quién es Teófilo, pero básicamente representa y se dirige hacia los gentiles. Tiene una narrativa muy ordenada y coordinada en cada suceso, como lo vieron los testigos oculares. Recuerda, Lucas no fue un testigo ocular, pero él estuvo entrevistando a muchas personas que sí fueron testigos oculares. ¿Y qué es el énfasis del evangelio en Lucas? Pues es el evangelio del Hijo del Hombre, todo Dios, todo hombre, y es la biografía más completa de Cristo de todos los evangelios. En el evangelio de Juan, pues puedes encontrar la revelación de Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, la manifestación de su divinidad de Cristo hacia el mundo, su humillación y su triunfo sobre la muerte. Este evangelio pues nos da una revelación más completa, nos da una revelación más completa de Cristo, ¿verdad?, que cualquier otro de los evangelistas, ¿verdad? El evangelio de Juan registra las conversaciones que Cristo tuvo con Nicodemo, con la samaritana, con los fariseos. Registra 8 milagros aparte de la resurrección que prueban su divinidad, ¿verdad? Nos habla de fe, de vida eterna. ¿Por qué? Porque es fundamental
para este evangelio. Recuerda, Jesús estuvo 3 años y medio de ministerio aproximadamente, de enseñanzas, ¿en dónde? En Galilea, en Judea, en Samaria. La narrativa se comprime en el Evangelio de Juan en 11 capítulos de su ministerio y 11 de la última semana de su vida. Esto es muy importante. El Evangelio de Juan tiene un 50% de toda la narrativa de la última semana. Así es de que si tú quieres investigar un poco más acerca de qué sucedió la última semana de Cristo, pues yo te recomiendo que vayas a partir del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y ayer pues nos quedamos en las últimas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo el jueves? Bueno, pues tomó la cena en el aposento alto, el traidor es revelado, ¿verdad? Y vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Les dio también la promesa del Espíritu Santo, lavó los pies a los discípulos, intercedió, fue la oración de intercesión por ellos y por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos, o sea, tú y yo. Les da esta parábola de la vid, ¿verdad? Donde dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. Y bueno, vamos a ver ahora qué sucedió después de este aposento alto. Pues se fue a Getsemaní y ahí, ¿verdad? Como solía ir. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo orando. Si Él pasaba mucho tiempo orando, ¿cuánto más tú y yo, verdad? Es una enseñanza muy clara. Y dice que sus discípulos lo siguieron hasta el Monte de los Olivos, donde Él seguido estaba ahí. Y les dijo, oren para que no entren en tentación. Y es ahí donde Él, puesto de rodillas, está clamando a su Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparece un ángel para fortalecerle. Él estaba sintiendo intensamente el pecado del mundo. Sudó gotas de sangre en su angustia. Te dejo meditando en esto. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. ¿Qué sucedió después de que nuestro Señor está orando, está derramando su corazón en Getsemaní, suda gotas de sangre? Les dice a los discípulos, vienen, ellos están durmiendo a causa de las tristezas. Les dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces, ¿cuál es la medicina para no entrar en tentación? Orar y velar. O sea, estar atentos a las Escrituras y tener una relación de oración con nuestro amado Señor. Después de esto, en Juan 18 nos da un amplio relato de qué sucedió cuando lo arrestaron, ¿verdad? Dice, habiendo dicho estas cosas, dice, salió con sus discípulos, ¿verdad?, al huerto de Getsemaní. Más adelante dice que Judas tomó una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue ahí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y respondieron, a Jesús Nazareno. Les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra ante la divinidad, ante el poder del Hijo de Dios. Muy semejante a lo que sucedió con Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Cómo todos retroceden y caen en tierra. Dice, volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Respondió, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos, porque estaban todos sus discípulos. Y dice que los dejaron ir para que se cumpliese, ¿verdad?, lo que estaba escrito acerca de que los que me diste, no perdí a ninguno de ellos. Entonces dice que Simón Pedro tenía su espada, saca la espada y era al siervo del sumo sacerdote, le corta la oreja y Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Bueno, pues después Jesús hace el milagro, le pega su orejita, ¿verdad? Y lo llevan arrestado ante el sumo sacerdote. Mateo 26 relata esto. Dice que los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Entonces viene después como la narrativa, cómo es que Pedro niega a Jesús. Dice un poco después, acercándose por ahí,
viene alguien y le dice, tú eres de ellos, y él comienza a maldecir una tercera vez, dice, no le conozco, no conozco al hombre, y enseguida canta el gallo. Entonces Jesús dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente su pecado, lloró amargamente el haberle negado, lloró amargamente el haber querido tener el favor de los hombres antes de que el Señor le restaura después, ¿verdad? Con su inmenso amor. ¿Por qué? Porque recuerda que le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuánto nos es necesario dejar de confiar en nosotros mismos. Pedro estaba confiando demasiado en sí mismo. Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Jesús le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás 3 veces. Entonces, bueno, después de esto, Pedro no vuelve a ser el mismo. Jesús viene, le restaura, y de ahí vemos un Pedro totalmente transformado en Pentecostés, ¿verdad? Después de ahí se lo llevan al Sanedrín. ¿Por qué lo llevaron ante el Sanedrín? Porque los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio estaban buscando un falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Recuerda, ellos no tenían la autoridad la tenía la autoridad romana, la tenía Pilato, pero ellos querían buscar con mentiras. Y bueno, no hallaron testigos que le presentaran, ¿verdad?, evidencias para que pudieran traer todas estas cosas. Entonces hicieron testigos falsos para que pudieran decir, él dijo que podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Luego después, ¿qué testifican contra ti? Y Jesús estaba callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Aquí ahora mismo han oído todos la blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondieron ellos, es reo de muerte. ¿Por qué era reo de muerte? En Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso era algo que estaba en la ley. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos dar muerte a nadie. ¿Por qué? Porque no tenían el poder para hacerlo, porque el poder lo tenía Roma. Entonces es por eso que lo llevan ante Pilato, ¿verdad? En Juan capítulo 18 dice que llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, ellos no entraron al pretorio. Fíjate qué nivel de religiosidad, ¿eh? Dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, una religiosidad increíble, estos hombres entregando a muerte a Jesús ante Pilato, y ellos no querían contaminarse. Para ellos eran más importantes sus tradiciones que lo que realmente estaba sucediendo. Ellos, que sabían y eran doctores de la ley, no pudieron ver todas las profecías que estaban escritas a través de todo el Antiguo Testamento acerca de lo que realmente estaba sucediendo, una ceguera espiritual y un corazón tan duro. Que no nos suceda eso. Tenemos que estar atentos a las Escrituras, tenemos que estar atentas a los tiempos. Tienes que estar atenta a lo que Dios te está hablando en tu vida devocional, lo que Dios está hablando en tu iglesia. Todo eso te está preparando y te está advirtiendo el Señor de cosas que tienen que ver con tu eternidad. Pon atención. Sale Pilato y les dice, entonces Pilato les dijo, tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, lo que les está diciendo es, queremos que los sentencies a muerte para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Recuerda, la muerte en la cruz era una cuestión totalmente romana, no estaba en la ley judía, ¿verdad? Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y les dijo, ¿eres rey de los judíos? Jesús le responde, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los príncipes y sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le responde, mi reino
Fíjate, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, le está diciendo, no vengo a derrocarte, Pilato. Si fuera así, pues ya hubiéramos hecho como un golpe de estado, ¿verdad? Estarían mis servidores peleando. No, mi reino no es de este mundo. Y luego le dice, luego tú eres rey. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Y fíjate, qué increíble. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Estás oyendo la voz de Dios? Él vino para dar testimonio al mundo de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Estás escuchando la verdad? Y más que escuchando, ¿la estás practicando? ¿Practicas la verdad? Porque si practicas la verdad, eres libre del dominio del pecado. Si practicas la verdad, ya no eres esclavo del pecado. Jesucristo te ha libertado. Y sin embargo, este hombre Pilato, totalmente agnóstico, ¿qué es la verdad? Le dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo ningún delito. Pilato decía, no hallo ningún delito, ¿verdad? Y después escucha que él está también ligado con Galilea, oyó decir que venía de Galilea y preguntó si él era Galileo, y entonces se lo manda Herodes. Y ahí sí Jesús no responde nada ante Herodes. Herodes tenía temor. ¿Por qué? Porque acuérdate que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista y pensaba que Juan el Bautista estaba de alguna manera pues de nuevo en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a matar? Porque la hija de Herodías, su mujer, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ella era esposa de su hermano. Entonces, cuando Juan denuncia estas cosas, inmediatamente lo mandan a matar. Entonces Herodes lo quiere ver. Decía que hacía tiempo que quería verle. Había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció, le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día porque estaban enemistados. Entonces otra vez Pilato intenta ponerlo en libertad, ¿no? Pero dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Esta compañía, una compañía de soldados, podía ser desde 6,000 hasta 300. No creo que hayan estado los 6,000 ahí, pero quizás a lo mejor 300 soldados, sí, escarneciéndole, burlándose de él, arrancándole la barba, escupiéndole. Fue algo muy, muy terrible. Dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Terrible, la humillación de Jesucristo fue terrible porque, los autores, los pintores, los artistas lo ponen con un paño cubriéndole, pero realmente lo crucificaron desnudo. Pero vamos a ir a un corte, medita en todas estas cosas y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Estamos aquí en esta entrega que Pilato hace a Herodes. Viene de regreso el Señor. Entonces dice Mateo 27, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran ellos, ¿verdad? Entonces tenían un preso llamado Barrabás, ¿verdad? Reunidos pues les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Cristo? Él estaba tratando de alguna manera porque él no halló culpa. Después va con Herodes tampoco haya culpa porque no estaba poniendo en peligro pues un reino, ¿verdad? Que quisiera tomar el reino, quisiera hacer una cosa así. Él dijo muy claramente, mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo, viene otra vez toda la multitud que gritaba Hosana al rey. El domingo la multitud grita, crucifíquenle, entréganos a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Pilato pues dice, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y esa es una pregunta para ti y para mí. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Eres la multitud? ¿Eres parte de los religiosos que solamente están teniendo pinceladas de espiritualidad? ¿O realmente
tú has entendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recuerda, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no es para buenas personas. El sacrificio de Jesucristo en la cruz es para gente pecadora, para gente que se sabe que ha ofendido a Dios. Quizás no tengas una historia pecaminosa muy grande, ¿verdad? O no hayas caído en un fondo muy, muy grande de drogas y de cuestiones así, adulterio. Pero ¿sabes una cosa? Has matado con el pensamiento. Sí, lo has hecho, has ofendido a Dios también de muchas maneras, enojándote con tu prójimo, has matado a tu prójimo cada vez que te enojas con él. Entonces Jesús subió el estándar de pecado precisamente para gente que cree que es buena. La cruz es para todos aquellos que han pecado contra Dios, para todos aquellos que se sienten miserables, ¿verdad? Pobres, ciegos y desnudos. Es para ellos es la cruz. Por eso dijo que las prostitutas, los borrachos van delante, porque ellos reconocen su necesidad. Ellos no tienen un aspecto por fuera religioso. Ellos saben y reconocen su condición de necesidad. Y esa sería una pregunta para nosotros. Como dijo aquí Pilato, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues harás tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Le reconocerás como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, sabiendo y reconociendo tu miseria espiritual? ¿O simplemente dirás, sí, yo conozco a Jesús desde mis abuelos o mis bisabuelos, o yo muy joven creí, sí, yo he creído, yo levanté la mano, hice una oración del pecador. Recuerda, lo que acompaña a tu nuevo nacimiento no es una oración, es una decisión acompañada de una oración. ¿De qué manera cambió tu vida? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Estás odiando el pecado? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Realmente tu vida se está vaciando en agradar a Dios, en el serle agradable, en depender totalmente de su gracia, de su misericordia? ¿Vienes a rendirte constantemente delante de Él, diciendo, Señor, aquí estoy yo otra vez con este pecado? Señor, necesito de tu gracia para poder amar a todos aquellos que no estoy amando. Necesito de tu gracia para perdonar. Necesito de tu gracia para ser como tú. ¿Tu deseo es ser como Cristo? Si tu deseo es ser como Cristo, has nacido de nuevo, tienes nuevos deseos, tienes nuevos apetitos. Pero si tú eres una persona que eres creyente de hace 10, 15, 5, un año y tu vida no refleja una transformación, no odias el pecado, no estás pendiente de agradar a tu Señor, necesitas un nuevo nacimiento. Y quizás hoy sea el día y para ti es la cruz del Calvario. Cuando te has reconocido necesitado, cuando reconoces tu miseria y le dices, Señor, yo veo lo que tú hiciste en la cruz. No puedes permanecer indiferente a esto que dice Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Por amor a un mundo que se va corriendo dándole la espalda a Dios. Si hoy tú eres parte de ese mundo y Dios está tocando tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes venir a la cruz del Calvario y decir, Señor, yo te necesito, mira mi miseria, limpia mi pecado. Dice que le desnudaron, echaron encima un manto escarlata. Imagínate, le azotó cruelmente. Este azote era de piedras, tenía en las puntas hierro y tenía huesos filosos. Su espalda del Señor quedó como carne molida. Su rostro, son muy amables los que hacen películas y los que escriben o retratan el rostro de Cristo. Tan solo puedes ver a los boxeadores cómo queda su cara. Él dice que le golpearon, le abofetearon. Muy probablemente se le cayeron los dientes. No te puedes imaginar. Él estaba irreconocible. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Por alguien como tú y como yo. ¿De veras crees que vales tanto la pena? Es su gracia, es su amor, es su misericordia. Y tú y yo tenemos que responder
ante ello. Le pusieron una corona de espinas tejida en su cabeza, una caña en su mano derecha, y hincando las rodillas se burlaban, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupieron, le golpeaban la cabeza con la caña. No sabes cuántos golpes a causa del pecado. Ese lugar lo teníamos que haber tenido tú y yo. Ese lugar era para ti y para mí. Sin embargo, Él voluntariamente lo tomó. Después vemos a Judas, ¿verdad? El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata. ¿A quién? A los principales sacerdotes, ¿verdad? No vino arrepentido a Jesús. Dice: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: a nosotros qué nos importa, allá tú, ¿verdad? Y después los principales sacerdotes dijeron: no podemos echar esto, no nos es lícito dentro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Religiosidad, religiosidad. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas salió, fue y se ahorcó, antes que arrepentirse. Antes que ser responsable de sus actos, prefirió ir y suicidarse. Viene la crucifixión. Encuentran en Mateo 27, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a llevarse la cruz. Claro, Jesús no tenía fuerza. ¿Cómo iba a ir? ¿Cómo iba a poder cargar la cruz? Si ni siquiera, yo pienso que sus ojos estaban totalmente cerrados por los golpes. La espalda no podía ni siquiera cargarla. Tenía la espalda totalmente abierta. Llegan al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le dan a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pusieron un anuncio: este es el rey de los judíos. Todavía los fariseos están diciendo: ¿por qué? Y Pilato dice: ya lo puse, se acabó. Entonces vienen estos ladrones que están ahí alrededor, injuriándolo también y diciendo que se salve a sí mismo, a ver si se puede salvar, si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él, diciendo: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Y todos los ladrones injuriándole junto con todos los demás judíos ahí. Y uno de los ladrones dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y viene una petición de humillación tremenda de parte de él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ante estos hechos, el Cordero de Dios callado sin responder a todas estas cosas, y viene desde la hora sexta, tiniebla sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí: a ver, está llamando Elías, vamos a ver si viene Elías. Mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y tú qué vas a entregar por Jesús? Lo único que podemos entregar es el corazón y mucha gratitud. Vamos a ir a un corte y ya regresamos para concluir esta semana al Calvario con Jesús. Ya estamos de regreso. ¿En dónde estás ubicada en toda esta escena? ¿Eres parte de los religiosos? ¿Eres Pilato, que es la verdad? ¿Eres Herodes, burlándote de todo lo que Jesús vino a ser y dijo ser? ¿Quién eres? O quizás estás a los pies de la cruz llorando tu pecado. Quizás eres el centurión que estaba totalmente escéptico y sin embargo, cuando vio todas estas señales, dijo: verdaderamente Él era el Hijo de Dios. En Mateo 27 nos relata: he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínate, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él
resguardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús fue sepultado. Dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en una peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y ahí estaba María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esto fue increíble, increíble, increíble. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás? ¿En dónde te ubicas? Necesitas ser muy sincero delante de Dios. Que Dios rompa tu corazón y que te muestre dónde estás. ¿En dónde estás? En esta escena. Porque Él resucitó. Él resucitó al tercer día. Y está sentado a la derecha del Padre. Y quiere darte vida eterna. Y quiere que tú dejes de ser esclavo del pecado. Quiere que la vida que tengas en esta tierra sea llena de gozo, de libertad del pecado. Que tú seas la sal, la luz del mundo. Que puedas decirle a otros que Jesucristo vive. Que puedas mostrar un antes y un después. Que tú puedas decir, antes de Cristo era esto. Pero después de Cristo supe lo que es ser libre del dominio del pecado. Comencé a amar lo que Él ama. Comencé a aborrecer el pecado. Comencé a querer humillarme y parecerme más a Él. Comencé a saber lo que es la vida plena y abundante que Él ofrece, y no la ilusión de este mundo, la ilusión que pasa. Dejé de depender de mí mismo. O quizás puedas decir, dejé de ser un religioso. Y entendí lo que significa realmente que Jesús haya muerto por mis pecados. Dejé de considerarme una buena persona para saber que no necesito la justicia de Cristo. Yo necesito que esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz venga a mi vida y limpie mis pecados. Por muy pequeños que a mí me parezcan, son pecados que delante de Dios no van a hacer una diferencia con alguien que tocó un fondo diferente. ¿Quién eres? ¿En dónde estás? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a gritar crucifíquenle? ¿Vas a ser un religioso como estos religiosos que no querían entrar para no contaminarse y sin embargo estaban entregando a muerte al Hijo de Dios? Alguien que no puso atención a las Escrituras, que solamente puso atención a ritos y tradiciones de hombres. No esto, no lo otro, no. Y que nunca conocieron la gracia de Dios. Que nunca realmente pusieron atención a los tiempos de que Él era el Hijo de Dios. De que Él era el cumplimiento de todo lo que Dios había profetizado por muchos años. Y alrededor de todo el Antiguo Testamento, todos los profetas anunciando este Mesías. Y ellos no conocieron su tiempo ni su visitación. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde está tu vida? ¿En qué momento va esta cruz? ¿Por qué? Porque esta cruz partió la historia en antes y después de Cristo. Y tu historia tiene que estar así en dos. Antes de Cristo, lo que eras. Y después de Cristo, lo que Él ha hecho, su obra de gracia, su obra de misericordia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este hecho ocurrió en la historia. Nadie lo puede borrar. Tan no lo pueden borrar que la historia se marca en antes y después de Cristo. Este hecho nadie lo puede borrar. Fue algo que sucedió. Fue algo que sucedió. Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Recuerda, es una decisión acompañada de una oración, pero es una decisión que transforma tu vida. Es una decisión que te hace ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esta decisión de rendición, el Espíritu Santo viene a ti, participas de la naturaleza divina, y esa naturaleza divina es lo que te da el poder para poder
llevar a cabo lo que Dios quiere para poder vencer el pecado y para poder querer amar a Jesucristo, para poder desear ser como Él, para decir, Señor, yo quiero humillarme. El sentir de Cristo comienza en ti y la señal inequívoca de una persona con un nuevo nacimiento es el amor. Tiene relaciones interpersonales resueltas, sabe cómo manejar situaciones de pecado, sabe cómo huir, ¿verdad? Y no proveer para los deseos de su carne. Tiene una relación creciente, sin importar si tiene 20, 30, 40 o 50 años de creyente, tiene una relación creciente con su Señor. Le sigue conmoviendo no solamente estas palabras y este tiempo cuando acompañamos a Jesús en la cruz, sino toda la Escritura. Ama la Escritura, abraza la Escritura, ama a su Dios y sabe que vale la pena caminar con Él en esta vida, porque se sabe libre del pecado y sabe perfectamente bien que su vida no consiste en 80, 90 o 100 años que puedas vivir aquí, consiste en una eternidad. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Oramos y le pedimos a Dios que nos dé sensibilidad para vernos en estas escenas, para saber quiénes somos. Somos de los discípulos, somos de estas mujeres que los siguieron y se quedaron sentadas afuera del sepulcro. ¿O eres de estos religiosos? ¿Quién eres? ¿Eres Pilato? ¿Eres Herodes? Mirando con desdén al Hijo de Dios. ¿Eres el centurión que hasta que no vio todas estas señales se dio cuenta que verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿Quién eres en esta escena de la crucifixión? Oremos para que Dios te dé ojos frescos, que toque ahora tu corazón a través del Espíritu Santo y que no sea solamente una Pascua más conmovida 1 o 2 días, sino que haya un cambio de dirección en tu vida. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por recordarnos una vez más quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Perdona, por favor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, te hemos ofendido tanto, hemos caminado por donde nosotros hemos querido sin tomarte en cuenta, Señor. Y hoy queremos regresar a ti. Hoy queremos derrotarnos delante de la cruz y pedirte que por favor nos des un nuevo nacimiento, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida, a libertarnos del dominio del pecado, que podamos ser más como tú, Señor, que podamos tener tu sentir. Tú no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tú humillaste hasta la muerte y muerte de cruz y resucitaste al tercer día, Señor, para darnos esta victoria sobre la muerte eterna. Eres el cumplimiento de la promesa de Génesis 3, Señor. Tu Padre te envió a ti como un Salvador. Derramaste hasta la última gota de tu sangre, fuiste traspasado. Gracias, varón de dolores. Gracias. Rendimos nuestra vida delante de ti y oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta el Calvario con Jesús. Y te quiero decir que esta tarde vamos a tener un servicio especial a las 7 en punto. Te esperamos en el 8587 de Memphis Arlington Road. Y el domingo celebramos la resurrección. Acompáñanos. 1 en punto, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Muchas gracias a todos los que están en línea, a todos los que nos escuchan después del video a la hora real. Y gracias a ti donde quiera que nos acompañes. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.